buenos días a todos. En el marco de las actividades de capacitación interna que lleva a cabo este tribunal a través de su coordinación de capacitación, investigación y difusión del derecho electoral en materia de respeto y fomento a los derechos humanos, tengo el gusto de darles la más cordial bienvenida al curso de sensibilización para servidores públicos sobre discriminación y violencia, el cual será impartido por el licenciado Marco Antonio Hernández Zaragoza, subdirector ejecutivo de Cultura por la No Violencia. Buenos días. Asimismo, por la doctora Elia Catalina Cruz Barajas, jefa de Departamento por la No Discriminación. Ambos del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán. Agradezco la presencia de los magistrados y demás personal de este órgano jurisdiccional. A continuación, el magistrado presidente Ignacio Hurtado Gómez dará unas breves palabras a los presentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Primeramente, 3 agradecimientos al Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia. Por favor, nuestro agradecimiento a través de ustedes al licenciado Alberto Hernández Ramírez. Por supuesto, agradecerle a la doctora Elia, al licenciado Marco Antonio también la disponibilidad que han tenido para estar el día de hoy aquí con nosotros, unos minutos, unas horas para precisamente desahogar este taller, y también agradecerle a Berna también la iniciativa y el impulso que le dio a esta actividad, que derivó precisamente de otro evento que se llegó a tener también sobre el tema de la no discriminación. Solamente comentarles que esta actividad, desde que la planteó, bueno, pues está pensada prácticamente para ustedes, para reafirmar vocaciones y convicciones que yo estoy seguro que todos tenemos en este tribunal en relación con la no discriminación, en relación con la no violencia. Entonces, realmente no hay mucho que decir. La intención es que aprovechen al máximo y lo vean desde una perspectiva distinta, lo que nos van a plantear los exponentes, el señor Marco, la doctora Elia, y que el día de mañana, pues esto que ahorita se está regalando, pues tal vez de alguna forma, si es el caso, se puede llegar a trasladar incluso algún asunto, alguna cuestión. Entonces realmente el curso, insisto, está dirigido y está pensado para ustedes, precisamente con los objetivos que seguramente ahorita nos van a comentar. Ya, bueno, los dejamos obviamente desde su casa, lo hemos dicho los magistrados, es nuestra gente, son nuestras manos, nuestros ojos, ven lo que nosotros no vemos, piensan lo que nosotros a veces se nos puede ir de algún tema, ¿no? Entonces es nuestro capital humano y es lo mejor que tenemos aquí. Muy válido. Bueno, a continuación cedo el uso de la voz a nuestros distinguidos exponentes. No sé si quieren comentar algo los magistrados, el doctor Orne. Bueno, pues nosotros los vamos a dejar, nos disculpamos, doctora, licenciado, tenemos algunos detallitos, pero se quedan en la mejor de las manos Muchas gracias. Con los muchachos. Gracias por recibirnos. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, pues con permiso. Y por aquí, estamos ahorita aquí nos damos una vueltita. Gracias. Dale, pues. Ahí los dejamos. Creo que no, está muy sencillo. Sí, tal vez. A ver, por favor. Buenos días, compañeras y compañeros. La finalidad de esta plática que tendremos a continuación, yo creo que no les vamos a enseñar nada, Yo creo que aquí vamos a retroalimentarnos ambos, pero es importante la parte de la sensibilización, porque muchas veces damos por hecho algunas cosas que luego
no comprendemos a cabalidad y pensamos que estamos haciendo las cosas como deben de ser porque así nos lo enseñaron y porque así lo acostumbramos. Acabamos de venir nosotros de un curso a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Michoacán, a todos los abogados y abogadas de la Consejería. Y bueno, ahí es donde nos encontramos nosotros con esta parte compleja de la burocracia o de la administración pública, en donde en el trato que llevamos a cabo con la sociedad o entre nosotros, luego no es un trato como debería de ser de manera óptima. Es decir, nos volvemos a veces fríos, nos volvemos tradicionalistas y no tomamos en consideración qué piensa la otra persona, si es sensible, si se están viviendo algunas susceptibilidades, etc. La finalidad de este curso es precisamente tocar esas partes finas que a nosotros nos interesan y que además forman parte de la nueva cultura de derechos humanos para que podamos respetar estos, no los vulneremos de ninguna forma. Ahorita vamos a ver que hay varias formas de violar derechos humanos, entonces nosotros lo que vamos a tratar es de prevenir llegar a ese punto, a ese grado. ¿Por qué? Porque ahora no solamente la violación en sí de derechos humanos implica una sanción o una responsabilidad, también implica la intención, también implica el discriminar o el realizar un acto indebido que muchas de las veces no sabemos que lo estamos cometiendo porque lo hacemos de manera instintiva. Bueno, vamos a darle inicio a este tema. Antes de iniciar, si gustan los que están más atrás, pueden pasar un poquito más adelante para que no esté tan desarticulado. No busca pasar aquí adelante los que están hasta allá, Como no vamos a usar micrófono, luego da más trabajo que escuchen los de mero atrás y si les vamos a preguntar, va a ser injusto que no escuchen y si les preguntemos. Entonces, para estar en un ámbito de justicia todos, por favor, si nos hacen el honor de acompañarnos acá, pasamos esto para acá, para que nos acompañen en estas sillas. Por allá. Está bien. Sí, es el medio, ya estuve con el contador y nada, me dice siguiente y yo Bueno, yo sí hubo una valiente que sí. Sí se pasó aquí adelante. No, lo vamos a hacer muy sencillo. Bueno, vamos a dar inicio, por favor. Vamos a empezar con un ejercicio bien sencillo, donde vamos a hacer esto interactivo, ¿sí? No nos gusta ser tan rígidos, tan cuadrados, vamos a hacerlo flexible, vamos a hacerlo claro y entendible para todos. Y para que sea claro y entendible para todos, vamos a empezar por el compañero que está hasta atrás en la entrada. ¿Me puede decir, compañero, usted, que está atrás de la compañera de rojo, me puede decir, usted es una persona digna? ¿Se considera una persona digna usted? ¿Por qué? Porque respeta a las demás personas. ¿Qué es dignidad? Para que usted se considere una persona digna, tiene que entender qué es dignidad. No se trata de evidenciar a nadie, se trata de clarificar los conceptos. ¿Qué es dignidad? ¿Qué entiende? Lo que usted entienda, no quiero el concepto del diccionario de la Real Academia ni lo que dice CONAPRED, quiero lo que usted entiende por dignidad. ¿Por qué usted es digno? ¿Por qué cree que lo sea? Para empezar a entendernos, porque si no vas a hablar de cosas que luego pensamos o damos por hecho que sabemos o que entendemos y no es así. ¿Por qué es digno? ¿Quién le puede ayudar? Compañera de lentes, por favor. Usted, ¿qué le puede complementar al compañero? ¿Por qué es digno él? Por el simple hecho de ser persona. Porque es persona y todas las personas tienen dignidad, ¿sí? Sí. Ok. ¿Por qué cree que todas las personas tienen dignidad?
Bueno, porque todos nacemos con los derechos y se supone que se nos tienen que hacer valer. Y ¿Por qué? o sea, se nos tienen que hacer valer, entonces, por eso todos somos personas dignas. ¿Usted, compañero, cree o puede complementar algo al respecto? Sí. No, de acuerdo con ella. ¿De acuerdo? A ver, compañero. Merecimiento. ¿Cómo? Dignidad, merecimiento. 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 A través de acciones uno merece estar bien. O sea, ¿cómo vamos a salir? Ok. Una persona con una discapacidad mental, ¿es una persona digna o no? Sí, ¿Por qué? Por el simple hecho de Por el simple hecho de ser humano. Todos los humanos estamos investidos de dignidad, de derechos humanos naturales, ¿sí? Esos derechos naturales los tenemos solamente los seres humanos de todas las especies que tienen vida, ¿verdad? Porque somos diferentes a un león, a un burro, a un perro, a un gato, ¿verdad? A todos los tipos de animales. Nosotros hacemos la diferencia porque somos seres racionales. Luego entonces tenemos dignidad y esa dignidad implica ciertas características y ciertos derechos. ¿Ok? Ok, ya nos vamos familiarizando un poquito. Le das, por favor, doctor. El objetivo de la presentación: conocer las funciones y objetivos del Consejo Estatal para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia en el Estado de Michoacán, así como la estrategia estatal para promover una cultura inclusiva en el marco legal vigente. El Consejo Estatal para prevenir la discriminación y la violencia en el Estado de Michoacán es una institución nueva, tiene de enero a la fecha, ¿sí? Tenemos relativamente muy poco tiempo, pero el trabajo que tenemos es inmenso. Ni más ni menos tratar de cambiar la cultura de la gente para que piense de diferente manera, para que respete los derechos humanos de todas las personas y para que podamos empezar a que la idiosincrasia de la gente cambie para bien de todos nosotros. Antes, hace algunos años, ¿cuándo se hubiera pensado que nuestros padres o nuestros abuelos hubieran visto que iban dos mujeres y se casaban al registro civil? O dos varones y se casaban al registro civil. ¿Cuándo se hubiera pensado que hubiera estas políticas de inclusión y de respeto a las personas? ¿Sí? Estamos viviendo en un momento en donde tenemos que ver y tenemos que estar a la altura de que lo que fue en el pasado está cambiando y tenemos que subirnos a ese camión, porque si no nos subimos nos vamos a quedar en el pasado, nos vamos a quedar obsoletos. Luego entonces es importante que todos traigamos abierto el chip del cambio y de que así como el derecho es mutante y evoluciona y se modifica constantemente de acuerdo a los cambios de la sociedad, también así nosotros tenemos que estarnos cambiando el chip y tenemos que estar modificando nuestro modo de actuar y de pensar, con la finalidad precisamente de respetar a toda la pluralidad de gente, de personas que vivimos en la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Yo creo que ya todos ustedes ya han tomado una gran cantidad de cursos de derechos humanos. Entonces, yo creo que lo más sencillo de todo es que alguien de ustedes me diga, así en un concepto muy rápido, muy básico, ¿qué son los derechos humanos, compañero? ¿Me puede decir qué entiende por derechos humanos? Básicamente, como derecho, lo que tenemos como beneficio todas las personas de aprovechar, de tener y de hacer, de disfrutar, ¿verdad? Todos aquellos valores humanos que tenemos por el solo hecho de ser, la vida, respirar, correr, nadar, brincar, ser libre, etcétera, ¿verdad? Son derechos humanos que con el tiempo se han ido positivizando, es decir, se han ido creando leyes y normas con la finalidad de garantizar y de hacer que se respeten esos valores humanos, ¿sí? ¿Sí, de acuerdo, compañero? Ok. Son los derechos de que goza toda persona por el hecho de ser humanos, los cuales en México se encuentran reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a partir del 10 de junio del 2011 se modifica el artículo primero, entre otros, de la Constitución para el efecto de no solamente eliminar lo que eran las denominadas garantías individuales, sino crear un aspecto más amplio de lo que son los derechos humanos y a su vez
establecer que todos los tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos pueden traerse a colación, al igual que la Constitución, para el respeto, salvaguarda y protección de los derechos humanos en nuestro país. ¿Sí? Por eso hablamos de la Constitución, de los tratados internacionales. Estos últimos por escrito nos establecen las obligaciones jurídicas que se comprometen a cumplir los estados que los suscriben. Quiero hacer nada más el comentario muy rápido de que a raíz de la Constitución de 1917, en el artículo 133, ya consideraba que todos los instrumentos internacionales que tuvieran que ver, que hubiera firmado el presidente de la República y hubiera ratificado el Senado, tenían que ser respetados a la par de la Constitución. Aquí ha habido un debate que yo considero muy ocioso, en el sentido de que si la Constitución es más alta, que si los tratados internacionales pesan más, etc. Aquí no se trata de nivelar y no se trata de ver cuál pesa más, si la Constitución o los tratados internacionales. La Constitución establece una forma de interpretación de los tratados y luego entonces sí, es donde entra ya otros mecanismos jurídicos, como es el control difuso, como es el control de convencionalidad, en donde ya se tendrían que considerar los tratados internacionales a la par de la Constitución o de la mano de la Constitución, llamaría yo, para que se puedan traer a colación en los tribunales, juzgados y demás dependencias de la administración pública, estatal, municipal, federal, etc. Es decir, todos los servidores públicos, juzgadores o no, tienen la obligación de respetar los tratados internacionales, al igual que la Constitución. México ha suscrito más de 100 tratados internacionales en materia de derechos humanos. Lo más relevante es la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos, comúnmente conocida como Pacto de San José, y los protocolos adicionales a la Convención Americana. ¿Sí? La Convención Americana de Derechos Humanos es el documento que establece los mecanismos de asistencia o de atención por parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, conformado por dos órganos fundamentales: uno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y dos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le regreso un tantito, doctora. Quiero hacer aquí un paréntesis muy rápido, muy básico, pero que quede claro. No dudo que ya conozcan estos instrumentos ni el mecanismo de actuación. Para nosotros los defensores de derechos humanos es importante reafirmar cuál es la importancia o la relevancia de estos dos órganos de protección de derechos humanos. Uno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que para que pueda tener conocimiento de una denuncia o de una notificación de violación de derechos humanos, deberá agotarse el principio de definitividad, ya sea jurídico o en el aspecto de derechos humanos, en el Estado parte de la Organización de Estados Americanos. Para que yo pueda acceder a la justicia o a la justicia en derechos humanos ante dicha Comisión Interamericana. Pero también establece 3 supuestos excepcionales para que yo pueda arribar ante la Comisión Interamericana sin la necesidad de agotar el principio de definitividad, cuando se encuentra en peligro la vida, la salud o la libertad. ¿Sí? Son los únicos 3 supuestos bajo los que se puede acudir. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo yo para acudir ante la Comisión Interamericana cuando agoto el principio de definitividad? Tengo 6 meses posteriores a que se agotó el recurso de amparo. ¿Sí? 6 meses. Si son 6 meses un día, chafeo, ya no procede la notificación, porque no son quejas, son notificaciones que se realizan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado que algunos abogados o algunas personas dicen: voy a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o voy a acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Quién puede acudir ante la Corte? Nadie. De todos los que estamos aquí, nadie puede acudir ante la Corte Interamericana, a menos que sea sacarse la foto o a dar una vuelta por el edificio, porque para presentar promociones no se puede. Solamente el presidente de la República y el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede acudir en busca de asesoría, de orientación o de algunas otras cuestiones que tengan que ver con el Estado mexicano, en este caso.
puede ser el Estado ecuatoriano, panameño, etc. ¿Cómo es como se arriba ante la Corte Interamericana de forma indirecta? Solamente a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando la Comisión emite una recomendación que es no vinculante, entonces el Estado al que se emitió dicha recomendación puede acatarla o no, pero tiene un alto peso moral. Puede acatarla o no. Si la acata, pues qué buena onda, ¿no? Pero si no la acata, entonces la Comisión Interamericana pasa el expediente ante la Corte y entonces es donde se sigue el procedimiento jurisdiccional. Yo le llamo un organismo híbrido porque parte de una recomendación no vinculante y posteriormente se vuelve un procedimiento completamente jurisdiccional. Es la única manera en que se arriba ante la Corte, ¿sí? Ahora sí, damos por favor. Voy a dar una repasada, nos disculparán, pero siempre los tiempos nos comen y esta no es la excepción. Entonces voy a dar la lectura y vamos a hacer algunas pequeñas intervenciones por aquí para algunas precisiones nada más. La Cartilla de los Derechos Humanos, entre otros derechos, establece estos. El derecho a la vida. ¿Por qué el derecho a la vida, compañero? ¿Por qué? ¿Por qué en primer lugar de toda una gama de derechos, por qué el derecho a la vida? Porque es el derecho básico que tiene que tener todo ser humano para poder disfrutar de los demás. Claro. Si no hay vida, no hay nada. Punto. Entonces, seguridad, libertad e integridad de la persona. ¿Cuántos tipos de libertad conocemos? ¿Cuántos tipos de libertad conocemos? A ver, compañero que está aquí al final. ¿Cuántos tipos de libertad? No, usted. ¿Yo? Sí. ¿Cuántos tipos de libertad? Deme 5. Rápido, así fluiditos. Pensamiento, libertad física, De expresión, libertad, religiosa, tener hijos que quieras. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, es importante que sepamos que existen diversa cantidad de diversos derechos de libertad, de seguridad e integridad de la persona. Derecho de igualdad ante la ley, el debido proceso, ¿no? ¿Tendrá algo que ver con la actuación de ustedes esto? A ver, pregunto, ¿quién me quiere contestar? Derecho de igualdad ante la ley. Es importante para el ejercicio, para lo que ustedes realizan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se debe tratar igual a todas las personas. Es el debido proceso. Quiere decir que hay un mecanismo de seguimiento, hay un procedimiento de lo que yo hago en la administración pública, de lo que yo hago en este tribunal electoral, ¿verdad? Administro justicia electoral, ¿sí? Entonces, es importante que yo sepa que hay un debido proceso. ¿Para qué? Para que lo podamos respetar y lo podamos hacer valer, pero en beneficio de las personas que están acudiendo, o de las instituciones o de las instancias que están acudiendo a buscar el servicio de este tribunal. Derecho a la libertad religiosa y de culto, como los ejemplos que poníamos. Derecho de libertad, de investigación, de opinión, de expresión y de difusión. Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar. De ahí que nosotros no podemos exhibir los nombres ni las caras de menores de edad, pero tampoco de personas que estén realizando un procedimiento y que no hayan dado su autorización para ello, ¿sí? Entonces, si nosotros lo hacemos, empezamos a incurrir en responsabilidad, porque son, de alguna manera, servidores públicos, son administradores de justicia, y luego entonces hay consecuencias cuando hacemos lo que creemos que está bien, pero que no está bien, ¿sí? Cuando lo hemos hecho de manera tradicional, de manera cultural, en donde no hemos considerado ciertas cuestiones que tienen que ver precisamente con esto. A ver, aquí hay una fallita técnica. No, yo creo que es acá. ¿O se fue la luz o qué? Yo creo que se desconectó. Y aquí ven carrera. Ya que decía preguntar a los de aquí.
Bueno, mientras empieza este aparato a funcionar otra vez, vamos a dar una repasada muy rápida. Estamos hablando de la cartilla de derechos humanos. Antes de la reforma de 2011 se llamaban garantías individuales, ¿sí? Que son los artículos que se encuentran del 1 al 29 de la Constitución y luego están salteados por ahí 123 y algunos otros. Es importante que sepamos que esta cartilla de derechos humanos se ha ido ampliando porque luego hay connotaciones que no están claramente definidas en la propia ley y es donde se da el margen para que los tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos podamos traer a colación esos principios, esos derechos tan básicos como por ejemplo pudiera ser el que me diga alguien en el Face, empieza a denostar físicamente, personalmente, no, pues que el licenciado tal tuvo esta conducta o hizo aquella acción o realizó ciertas cuestiones y que luego a nosotros se nos hace fácil estar opinando y dando like y haciendo una ampliación de esos conceptos en relación a una persona, pero que en realidad están denostando, que pueden estar criticando, que pueden estar difamando, que pueden estar calumniando a una persona y que no son permitidos por la ley. Es importante que sepamos hasta dónde podemos nosotros abarcar y hasta dónde lo podemos o no hacer. Derecho a la Constitución y a la protección de la familia, a la protección de la maternidad y a la infancia, derecho de residencia y tránsito, a la inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad y circulación de la correspondencia, inviolabilidad, derecho a la preservación de la salud y al bienestar, a la educación, a los beneficios de la cultura, al trabajo y a una justa retribución, derecho al descanso y a su aprovechamiento, a la seguridad social, del reconocimiento a la personalidad jurídica y de los derechos civiles, derecho a la justicia, derecho a la nacionalidad. Hasta aquí, ¿quién recuerda cuáles son los tres supuestos que manejábamos para poder arribar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin agotar el principio de definitividad? ¿Quién me puede decir los tres? Adelante, compañero. Vida, seguridad e integridad. ¿Cuál? Vida, salud e integridad. Así es. Esos son los tres, los tres valores que se pueden vulnerar por parte del Estado, por parte de algún servidor público, y que son precisamente las excepciones ante las que puedo acudir directamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar una... ¿Una qué? Demanda. No. A ver, compañero. Notificación. ¿Una qué? Notificación. Aquí no hay quejas, no hay amparo. Es una notificación. Vengo a notificar que el Estado mexicano violó derechos humanos en mi perjuicio y me aviento de mi ronco pecho la narración de ellos. Sí, fundada y motivadamente. También, entre otros derechos que considera la cartilla, es el derecho de sufragio y de participación en el gobierno. ¿Tendrá algo que ver con ustedes eso? Sí. ¿En qué parte? Lo que son los derechos político-electorales del ciudadano. Ok, ¿alguien más le quiere? Votar, ser votado y ejercer los cargos esos de elección popular. ¿Un sacerdote puede hacerlo? Pero puede postularse a la presidenta municipal de Morelia como independiente. ¿Por qué? Hay una restricción constitucional. Y esa, a ver, compañeras, a ver, hay una restricción constitucional para que un sacerdote se pueda postular a presidente municipal o diputado. ¿Y eso es válido o no? O sea, es válido porque está en la ley, está en la Constitución. Pero según nuestro punto de vista como Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, que entre otras de sus atribuciones tiene como función vigilar y ver todas las leyes del Estado mexicano para que no sean discriminatorias. Luego entonces nosotros tendríamos que hacer una nota, compartirla con la CONAPRED, que es nuestra similar a nivel nacional, y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que se haga una propuesta de iniciativa de ley y se modifique ese artículo o esa disposición porque es discriminatoria. Porque el artículo 1 de la Constitución dice que en México todas las personas son iguales. ¿Sí? Porque ha de haber de primera, de segunda y de tercera. Igual que el 123 que dice
que los policías, los militares, el personal de la diplomacia no puede, si es sujeto de una investigación o de un procedimiento interno de investigación por alguna razón y es suspendido de sus funciones, ya no puede volver a trabajar en el mismo. ¿Sí? Entonces, son artículos, son cuestiones discriminatorias porque no respetan que todas las personas somos iguales y tenemos el mismo acceso a la justicia y a los derechos. ¿Sí? Derecho a la propiedad, de asociación, de petición, derecho de protección contra la detención arbitraria, derecho a un proceso regular, que es el debido proceso otra vez, derecho de asilo y alcance de los derechos del hombre. ¿Sí? Características de los derechos humanos: son indivisibles porque corresponden a todas las personas sin excepción. Son interdependientes porque todos los derechos humanos se encuentran vinculados y requieren de su respeto y protección recíprocas. Son indivisibles porque no se puede fragmentar su respeto. Y son progresivos porque el Estado tiene la obligación de procurar su cumplimiento. ¿Qué quiere decir eso? Aparte de que procura su cumplimiento, que cualquiera de los estados parte de la Organización de Estados Americanos que ha tenido un logro en el avance del respeto de los derechos de las personas, posteriormente ya no puede echarse para atrás, ya no puede abrogar, derogar o quitar alguna disposición que haya implementado tendiente a garantizar más derechos. Pongo un ejemplo muy básico: el derecho a la vida. Hace como 10 años o 12 más, si mal no recuerdo, la Constitución mexicana establecía 5 supuestos en donde establecía la pena de muerte: el parricida, el incendiario, el salteador de caminos, el secuestrador y el traidor a la patria. Establecía esos 5 supuestos. Se deroga y se reforma la Constitución para no permitir la pena de muerte. Y como a los 5 años o 6 años de que se dio esa modificación constitucional, sale un partido político por ahí poniendo unos espectaculares en donde decía: muerte para secuestradores y asesinos. ¿Sí? Pues ya no se podían, porque la progresividad de los derechos humanos dice que en México la pena de muerte está abrogada o está derogada, ya no existe. Entonces no puede crearse una nueva reforma para que vuelva a existir, porque la progresividad de los derechos humanos estaría siendo agredida y entonces estaríamos en un acto de regresividad de los derechos humanos. ¿Sí? Logro que se tenga por un estado parte ya no se puede desechar, como dicen allá en mi rancho, ya no se pueden rajar, es adelante y para atrás no. ¿Sí? ¿Quién tiene la obligación de respetar los derechos humanos? Antes teníamos la concepción de que solamente las autoridades violaban derechos humanos. ¿Sí? Aquí para nosotros, para la ley de la materia, todos somos susceptibles de violar derechos humanos, todas las personas. Tan es así que el artículo 12, si mal no recuerdo, de la ley de prevención de la discriminación y la violencia en el Estado de Michoacán, establece que cualquier persona puede vulnerar derechos humanos y también sanciona. Nosotros tenemos la atribución de sancionar, ahorita lo vamos a ver más adelante, no solamente a servidores públicos, sino también a la iniciativa privada y también a una persona física o moral. Estoy hablando de personas, no de autoridades. Y pues estoy hablando de sancionar, no recomendar. Nosotros no recomendamos, nosotros sancionamos. ¿Sí? ¿Le das, por favor? ¿A qué instancias en México se puede acudir ante la vulneración de derechos humanos? Hay muchas instancias, afortunadamente. ¿Por qué hay tantas instancias? Porque los derechos humanos son sagrados, nada más por eso. Entonces podemos nosotros acudir ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante el Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación y la Violencia, ante la CONAPRED, ante la CNDH. Podemos acudir en amparo ante un juzgado de distrito, a través del amparo indirecto o directo, y podemos acudir también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se trata de los 3 supuestos que ya dejamos establecidos: vida, libertad, seguridad personal e integridad. México es parte de la Convención Americana, ya me adelanté con la explicación que les di de lo que es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que lo integran 2 organismos principales que son, a ver, compañera,
¿Cuáles son los órganos principales que integran el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos que hemos estado mencionando? La Corte Interamericana de Derechos Uno, Humanos. y el otro. La Comisión. Así es. Esos son los dos organismos que integran esta Convención Americana de Derechos Humanos, que es el fundamento del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. ¿Sí? Posibilita a las personas a presentar, esto está mal, no es denuncias, son comunicación. Además, el Estado mexicano es parte de los tratados de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, que establecen comités u órganos creados para observancia, lo que constituye un mecanismo internacional. Y las personas también pueden presentar comunicaciones por la vulneración de sus derechos humanos ante algunos de estos comités. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el que se integra por los países de América, pero existe un sistema europeo de protección de derechos humanos, un sistema africano y un sistema asiático? ¿Qué pasaría, un ejemplo nada más, si en México, en América, no se establecieran algunos derechos que sí se establecen en Europa? ¿Qué pasaría? ¿Qué pudiera yo hacer? ¿Creen que yo lo pudiera traer a colación, que yo lo pudiera invocar o no? ¿Acudir a esas cortes donde existen? No, sería en América, pero yo pudiera traer esos criterios aquí en México o no, si están en Europa o en Asia. Yo creo que sí, porque es en beneficio de la protección de los derechos humanos. Comúnmente conocido como el principio pro nomine o principio pro persona, que tenemos que sacar a colación, que podemos invocar la ley que más nos favorezca, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que conozcamos los alcances de los derechos humanos, porque pueden traerlos a colación o podemos traerlos a colación en cualquier materia del derecho. No está nada más casada con el sistema penal, con el sistema civil, familiar, es en todo el ámbito jurídico. ¿Sí? Ok. Le damos, por favor. Las leyes que tienen que ver precisamente con la actuación del Consejo Estatal para prevenir la discriminación es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente su artículo 1 y algunos otros como son estos. La Constitución Política de Michoacán, en el artículo 1 y 8, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, Ley para prevenir y eliminar la discriminación y violencia en el Estado de Michoacán de Ocampo, y su reglamento y el Código Penal del Estado de Michoacán, que en el artículo 179 pone el delito de discriminación. Es un delito discriminar en Michoacán, o sea, no es cosa menor. Por eso es importante que sepamos cuáles son los alcances de la discriminación y de la violencia derivada de discriminación. Ahorita más adelante mis compañeras les van a exponer con más detenimiento cuáles son los tipos de discriminación y los tipos de violencia que hay. A ver, compañera, le voy a hacer una preguntita bien básica. Si la Constitución de la República establece que todas las personas son iguales en México, y la Constitución de Michoacán establece también lo propio en el estado de Michoacán, ¿sí? Si entra un guatemalteco al estado mexicano sin papeles y se mete así, como luego nosotros los mexicanos metemos a Estados Unidos, estaremos ante un caso que se pudiera invocar que es persona igual, o se le tendría que tratar de diferente manera porque es guatemalteco. No, porque la Constitución no dice por nacionalidad, sino por persona. Simplemente habla de las personas y que todas las personas son iguales y deben de ser tratadas sin discriminación. ¿Ok? Bueno. El Consejo Estatal para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia es un organismo público descentralizado que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Eso de patrimonio nada más es de dicho, no se crean, a veces no traemos ni para la gasolina. Pero bueno, su principal función es la de tutelar el derecho humano a vivir libre de discriminación y de la violencia que se deriva de la misma. Vamos a ver por qué es tan importante la discriminación. Luego decimos discriminación no es más que un concepto, pero para yo violar derechos humanos tengo que empezar discriminando y luego empiezo a violar cualquier tipo de derechos, ¿sí? Lo establece el artículo 21 de la ley nuestra. Le damos, por favor. Ya damos ahí. Tenemos como objetivos, entre muchos otros, diseñar, desarrollar y llevar a cabo las acciones conducentes a prevenir y eliminar la discriminación y la violencia. Nosotros, a través de dos formas, es como trabajamos
de manera principal. Uno es a través de la cultura de prevención, es decir, evitar que se cometa el acto discriminatorio. Y el otro es eliminar o tratar de eliminar a través de la sanción, del castigo, de punir lo que es el acto de discriminar, ¿sí? Nosotros podemos, entre otras cosas, aparte de que se lleva a cabo un procedimiento, que ahorita voy a abundar un poquito más, adelante, vamos a darle celeridad. Diseñar y promover políticas públicas para la igualdad real de oportunidades y de trato a favor de las personas, minorías, grupos u otros análogos. Coordinar políticas y acciones de dependencias y entidades de la administración pública estatal en materia de prevención y eliminación de la discriminación y la violencia. Es decir, tenemos que armonizar nuestra política pública con todas las dependencias de la administración pública estatal con la finalidad de tener un mismo criterio en este sentido. Contribuir al desarrollo cultural, económico, social y democrático del Estado, acorde al principio de igualdad real de oportunidades y de trato. Esto tiene que ver con ustedes de nueva cuenta. A ver, le regresan, por favor. Principio de igualdad real de oportunidades y de trato. Si yo soy sacerdote, no puedo contener a presidente municipal. No es una igualdad de trato ni de oportunidad. Yo no tengo oportunidad de ser diputado porque soy sacerdote. Entonces, ¿será cierto esto? Entonces, aquí es donde estamos viendo dónde nos está fallando, ¿sí? Entonces, ojo aquí con esto, porque eso tiene que ver con ustedes. ¿Le damos, por favor? Generar la cultura de prevención contra la discriminación, atender la discriminación mediante la recepción de quejas y denuncias, emitir sanciones sobre hechos de discriminación comprobados, ¿sí? Tenemos este procedimiento, ¿sí? Procedimiento de atención a denuncias y quejas. Nosotros iniciamos recibiendo una queja o una denuncia en nuestras oficinas o en cualquiera de nuestras delegaciones. Tenemos 7 delegaciones en el estado de Michoacán: Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro y Morelia y Huetamo. Ahí nosotros recibimos quejas y denuncias. ¿Quién puede presentar una queja? Cualquier persona que ha sido afectada de manera directa en sus derechos humanos. ¿Quién puede presentar una denuncia? Cualquier persona a nombre de. Si yo veo que maltratan o que discriminan o que le cometen cada rato actos de violencia derivada de discriminación a un enfermo mental y no puede presentar una queja o denuncia, lo puedo hacer yo a nombre de él. Es mi vecino, lo maltratan, lo discriminan, ¿verdad? Y lo puedo hacer yo porque soy su vecino y estoy enterado de los hechos. Entonces la queja la presenta el afectado y la denuncia cualquier persona a nombre de otra o alguna organización civil en beneficio de un grupo, etc. Ya que se presenta la queja o denuncia, se admite y se emplaza, se estudia. Nosotros sí tenemos la atribución de hacer un estudio minucioso de los datos de la denuncia o de la queja. Si vemos que no se dan, ¿sí? que no se dan los elementos para que se pueda llevar a cabo donde se haya realizado un acto de discriminación o de violencia derivada, inmediatamente nosotros lo calificamos y lo desechamos, ¿sí? En la Comisión Estatal de Derechos Humanos todas las quejas entran, independientemente de que al final se dicte un acto de no responsabilidad o una recomendación. Pues nosotros desde un principio tenemos la atribución para poderla calificar y darle seguimiento o no, y si se admite, se emplaza, se le notifica a la otra parte que hay una queja o denuncia en su contra para que se defienda y pueda acudir a contestar ese emplazamiento que se le realizó. Posteriormente nosotros llevamos a cabo una audiencia conciliatoria para ver si podemos conciliar. A la determinación esa de admitir, ¿hay algún recurso? Sí, determinado en el Tribunal de Justicia Administrativa. Se tendría que, si en caso de que no admitir, de que se desechara, se puede recurrir. Claro, sí, es recurrible. Y también hay elementos para que se den esos supuestos de discriminación o violencia derivada de discriminación. Por ejemplo, acoso sexual, acoso laboral, entre otros, pero ya es tema de la doctora y no me voy a meter ahí. Si no, luego no lo voy a dejar meter. Si no se llega a cabo la conciliación, que muchas de las veces es bien sencillo, una conciliación puede ser una disculpa pública o una disculpa hasta privada, ¿sí?
Nada más que luego a veces la vanidad o la arrogancia no nos permite ser lo suficientemente humildes y luego nos acarrea más problemas, como ya nos pasó con unos policías ministeriales. Eran 4 policías ministeriales los que estaban acusados, 2 decidieron presentar sus disculpas a los agraviados y 2 no. A los 2 que se les otorgó el perdón, pues se fueron y siguieron trabajando como si nada, pero los 2 ministeriales que no estuvieron dispuestos a dar las disculpas públicas fueron destituidos y se les emitió una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces a veces más vale ser humildes y conscientes de que no somos perfectos, de que todos podemos cometer errores, pero ofrecer una disculpa y continuar con problemas más adelante. Si no se lleva a cabo la conciliación, se sigue con una investigación, se reciben los alegatos por parte de la investigación, se aportan pruebas por una y por las partes, ¿sí? Y posteriormente se lleva a cabo una etapa de alegatos y al final concluye con una resolución. Esa resolución puede ser desde una amonestación pública, que uno dice, ay, pues ¿qué me puede pasar? Un regaño ahí por escrito. Sí, pero si yo quiero ser ombudsman, o quiero ser diputado, o quiero ser procurador, o fiscal, o quiero hacer más adelante algo, pues entonces ese tachecito me puede impedir que yo pueda acceder a ese espacio. ¿Sí? Entonces, sí es importante, pero no nada más existe la amonestación pública, los podemos mandar a terapias psicológicas, ¿no? Para que cambien el chip y para que evolucionen y vean que la actuación que estamos realizando, pues no es precisamente la más adecuada ni la más correcta. Y que además es vulnerable de derechos humanos de otra persona o de otras personas. ¿Sí? También podemos mandar a una persona o a un grupo de personas a hacer trabajo en favor de la comunidad. Ya esa consideración del COEPRED, de nosotros, entre otras. También podemos poner el expediente a disposición del fiscal para que ejerza la acción penal correspondiente por lo que conlleva el delito de discriminación. ¿Qué hacer en caso de discriminación? Cuando una persona o un grupo de personas consideran que han sido víctimas de un caso de discriminación, pueden acudir con nosotros en este domicilio. Quiero nada más hacerles unas precisiones en relación a las acciones que podemos realizar nosotros como Consejo Estatal. Les informo que a nivel nacional solamente existen 7 estados que tienen un consejo similar al nuestro. Y similar es por decirlo de alguna manera, ¿no? Tienen un consejo, punto. Nadie, ningún otro consejo, incluido CONAPRED, no pueden sancionar. El único que puede emitir sanciones es el del estado de Michoacán. Como decimos los defensores de derechos humanos, se le dotó de uñas y dientes al Consejo Estatal para prevenir la discriminación y la violencia, y ahora CONAPRED a nivel nacional ya quiere imitar al de Michoacán y quieren ver la manera de cómo pueden sancionar también ellos, ¿sí? Entonces, de 7 consejos que hay, el de Michoacán es el único que puede realizar este tipo de acciones, y tenemos estas representaciones regionales en Morelia, en La Piedad, en Uruapan, en Zamora, en Lázaro Cárdenas, en Apatzingán y en Zitácuaro, ¿sí? Cualquier persona puede acudir con estas personas, con estos compañeros, que es la licenciada Marbella, Ezequiel, Doctor, Esteban, Rubén, Miguel Ángel, Enrique Flores, que son nuestros delegados regionales. Ahorita, como yo les comenté en un principio, el COEPRED, nuestra oficina, solamente tiene designados a los representantes regionales, pero todos están concentrados en Morelia y solamente van algunos días a sus regiones y se regresan a Morelia porque no tenemos las oficinas, porque no hay dinero, no hay recursos ahorita. Pero cuando estemos en óptimas condiciones, entonces tendremos una representación similar a la que tienen las subprocuradurías regionales o a la que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos en las visitadurías regionales también. La finalidad de esto es que esta oficina esté al alcance de todas las personas, sean servidores públicos o no, y que puedan denunciar hechos que tienen que ver con la discriminación y la violencia. Para nosotros, estos conceptos, discriminación y violencia derivada de discriminación, no son cosa menor, son cosas muy serias y para nosotros implica una gran responsabilidad, pero no nada más para nosotros, también para ustedes como servidores públicos, porque ahora, al conocer esta otra institución, queremos que nos ayuden
con un cambio de idiosincrasia, con un cambio de mentalidad, en donde más adelante mis compañeros van a decir por qué es importante y en qué parte es donde debemos de cambiar y de modificar nuestra actitud, porque aquí es donde viene la parte que yo le digo la parte suave, la parte compleja de este consejo, y que es precisamente la discriminación y la violencia. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o alguna... ¿Cuál ha sido la intervención. sanción mayor que han impuesto? Ahorita tenemos como cerca de 40 casos y todos están en proceso. Pero no han impuesto Todavía ninguna. Todavía no. Estamos a punto de emitir 3 sanciones a 3 municipios diferentes por actos de discriminación. ¿Por qué? Porque si es delito, ¿por qué? Bueno, yo le encuentro una razón, un problema más bien de debido proceso, porque ustedes como pretenden ser, y ojalá se haga como una especie de subprocuraduría, donde ya tendrían, creo que ahora sí, constitucionalmente dientes. Yo le veo un problema porque, bueno, yo me pongo en un escenario donde si ustedes a mí me sancionaran, yo iría en contra de ustedes, porque ustedes son una autoridad que aparentemente dice ser administrativa, y me estaría imponiendo una sanción de tipo penal. Máxime que usted mismo lo acaba de decir, en Michoacán la discriminación es un delito. Entonces yo creo que debe imponer una sanción correspondiente un juez penal, porque es un delito. Yo le veo ahí un problema de que primero se debe de armonizar, se les debe de otorgar a ustedes facultades normativas, hasta en el Código Penal, para que realmente esté justificado sus atribuciones. Es como un planteamiento, ¿no?, que observo por lo que nos explicó. No es con el afán de contradecir, sino un punto de vista jurídico de un problema que podrían tener, y sobre todo lo confirmo porque no han impuesto ninguna sanción, como usted me decía. Así es. A ver, yo nunca dije que nosotros podíamos sancionar el delito de discriminación. Dije que tenemos como atribución poner el expediente ante el fiscal para que realice una investigación. Así es. Pero nosotros no somos, es más, ni siquiera el fiscal puede realizar. Sería como a un abogado. A ver, no. Ni siquiera un fiscal puede sancionar por el delito de discriminación. ¿Sí? El único que sanciona es el juez. El fiscal lo que hace, agarra y pone el expediente ante el juez. El juez es el que analiza, y aquí voy a entrarme a una parte jurídica técnica también, que luego los abogados nos equivocamos y decimos, vengo a ofrecer pruebas. Vienes a ofrecer pruebas o datos de prueba o indicios o evidencias, porque el único que le da el carácter de prueba es el juez. Nada más. Yo no puedo ofrecer pruebas, yo vengo a ofrecer indicios, datos de prueba, evidencias. Si yo me atrevo a decir, vengo a ofrecer pruebas, entonces yo ya prejuzgué y yo ya califiqué que este documento es una prueba, porque yo digo, pero el único que está facultado legalmente para otorgarle el valor de prueba plena es el juez. Por lo tanto, nosotros, ni el fiscal, ni nosotros, ni ustedes, ni nadie puede sancionar la discriminación, ni el homicidio, ni la violación, ni ningún otro delito. Simplemente nosotros denunciamos un hecho, el Ministerio Público o el fiscal hace una parte y el juez hace la otra. ¿Sí? Ahora, tenemos 6 meses. Nosotros no podemos vulnerar el principio de definitividad. Hay un debido proceso que respetar. Luego entonces, si nosotros en un afán de sancionar, de estrenarnos como sancionadores, nos agarramos sancionando sin haber agotado un procedimiento de definitividad en donde le dé derecho a ella de ofrecer sus pruebas y derecho a ella de ofrecer las suyas, y ustedes saben que en el ofrecimiento de las pruebas pues es sagrado, es parte del debido proceso. O sea, es importante que sepamos que estamos ante ese supuesto, pero ya nosotros ya concluimos, casi concluimos.
pero todavía nos faltan ahí algunas afinacioncitas que no podemos brincar. Si nosotros somos una institución que garantiza los derechos humanos, no podemos violar los derechos humanos. No podemos violar el debido proceso. Y para nosotros el debido proceso es igual de sagrado como cualquier otro derecho. ¿Sí? Por eso es importante esas partes sensibles que nosotros pues queremos transmitirles de la manera más clara que se pueda. ¿Sí? ¿Alguna otra intervención? Bueno, sí, licenciado. Bueno, mi duda también es en el mismo sentido de lo que comentaba aquí el compañero Eulalio. Lo que pasa es que si hay un delito, o sea, o sea, como que hay rangos para sancionar. Sí. O sea, ¿ustedes sancionan algún tipo de discriminación que es inferior al delito? ¿O en qué estriba la diferencia? A ver, le pongo un ejemplo. Porque al final las dos son discriminación. Le pongo un ejemplo. Si yo mato a una persona porque voy manejando mi carro y se me atraviesa la persona de repente y la mato, ese es un tipo de homicidio, de delito. Y si yo saco mi arma y le disparo, es otro tipo de homicidio. Y si yo estoy en la casa, ¿cómo le hago? A ver, sale a las 8 de la noche, lo voy a esperar, lo voy a degollar, lo voy a destazar y luego lo voy a esconder. ¿Son iguales los tres tipos de homicidios? Son diferentes. Son diferentes. Y unos se agravan más que otros. Así es lo mismo la discriminación. Sí. Creo que la duda es general aquí al interior del grupo. Igual a mí me queda mucha duda, por ejemplo, ya nos explicó más o menos que lo que ustedes hacen igual tiene que tener un procedimiento. Lleva un procedimiento, se hacen pruebas y demás, hay etapas pues, y se llega a una resolución. Mi pregunta es, por ejemplo, en el momento que ustedes, por una cuestión de discriminación, tuvieran que remitir el expediente al Ministerio Público, ¿significa entonces que la persona respecto de quienes ustedes consideraron realizó un hecho discriminatorio tendría también la oportunidad de defenderse ante el Ministerio Público? Claro. ¿O ya no? Claro, sí. O sea, porque de es pronto parte del debido proceso. De pronto a mí me da la impresión de que ustedes ya están ¿prejuzgando? Prejuzgando, no. Desde antes. Hay un procedimiento en donde se van a valorar los hechos discriminatorios. ¿Sí? Si el hecho discriminatorio es recurrente, si ya se hizo una sanción a esa persona, y si ya se le hizo otra sanción, y ya ha sido observado, y es recurrente, pues se va agravando, así como en materia penal, no es lo mismo un primodelincuente que una persona que ya cometió 2 o 3 delitos. Se agrava pues la situación. Es que el problema yo lo veo desde este punto, y creo que ese es el problema, no de Michoacán, sino de México, hasta en la CNDH. Yo le veo el problema a estas especies de, no sé, las interpreto yo como de especies de defensoría, porque siempre se tiene esa concepción en los mexicanos, ¿de qué sirve la CNDH si nada más emite recomendaciones? ¿De qué sirven las CNDH locales si no pasa nada? Entonces, primero por una cuestión procesal, creo que sí es necesario que existan, claro. Lo que es necesario cambiar son sus facultades y atribuciones, en el sentido de que yo creo que esa sería una medida razonable, de que a ustedes los ligaran a una, así como está la SIER, vamos, que así también ustedes tuvieran en cierto tipo de delitos, como este caso de discriminación, facultades para ser Ministerio Público, verdaderamente, porque, vamos, yo me pongo en un escenario donde a mí me llevan ante ustedes un caso en mi contra, y ustedes me notifican y me emplazan y yo puedo aportar elementos de prueba y se realiza una especie de prejuicio. Yo trataría de desvanecer todo eso, tirar todo eso e irme a una instancia, lo quiero decir así, realmente competente, jurisdiccionalmente competente, para dilucidar la controversia.
Pero entonces ustedes están, yo creo, como en un limbo, porque mientras ni son ni no son, están como que sin las armas suficientes para realmente instaurar procedimientos. Yo voy a interrumpir tantito. A ver, para mí, más que tirar todo eso, para mí sería más fácil no vulnerar derechos humanos, para empezar. Una. Dos. En el gobierno de Leonel Godoy hubo 67 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todas no vinculatorias, todas. Pero todas se aceptaron, porque era una indicación del gobernador. Y yo así se lo hice saber a todos los funcionarios públicos del gobierno del Estado. Seguridad Pública, Procuraduría de Justicia, Secretaría de Educación, todas se aceptaron y todas se cumplieron. Y era no vinculante. Para mí es más sencillo no violar derechos humanos y no discriminar que echar todo abajo. No es tan sencillo echar todo abajo. Hay un procedimiento jurídico y en base a la gravedad del acto discriminatorio yo voy a sancionar o no. Es mi discrecionalidad, es mi competencia el yo ver si lo amonesto o lo mando a terapias psicológicas allá al psiquiátrico. Usted sabrá, o sea, es un ejemplo, estoy hablando en general. La persona que discrimina es una persona que tiene antivalores. Es una persona que no respeta. Si la persona es gay, si la persona es emo, si la persona es chopper, a la que está discriminando, o sea, ¿por qué voy a discriminarla? Porque no es igual a mí, porque yo pienso que soy perfecto, que soy mejor. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? ¿A poco yo porque traigo un traje y corbata soy mejor persona que una persona tatuada que anda en moto y con el pelo largo? No lo sabemos. Esa se llama diversidad social. Entonces tenemos, más que ver si echamos abajo o no echamos abajo argumentos jurídicos, tenemos que ver cómo le hacemos para respetar derechos humanos. Tenemos que ver cómo nos deshacemos de esos antivalores, tenemos que ver cómo cambiamos de chip, cómo podemos respetar mejor y cómo podemos vivir mejor. Si a mí me sale mejor estar discriminando a la gente, maltratando a la gente, faltándole al respeto a la gente, o respetando e incluyendo a la gente. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Nosotros tenemos a cargo una responsabilidad jurídica. Este consejo ya está. Quieran o no quieran, o queramos o no queramos, ya está. Y tenemos unas atribuciones y unas funciones, tenemos garras y dientes. Bien, mal o regular, ahí están. Y éntrenle y hagan y discriminen y verán, si no. ¿Sí? Servidores públicos o particulares. Porque ya hubo por allá un restaurante allá arriba, en Altozano, que porque una señora iba humilde con su hija, no la dejaron entrar y ya pensaron que era bien sencillo no dejarla entrar. Pero ahora ya no se le acaba el restaurante. ¿Ah? ¿Quién sabe si los mandaremos a barrer la avenida Madero en la noche ya que salgan de chambear? O los mandamos al psiquiátrico a que reciba terapias psicológicas. Claro, tiene derecho a irse al Tribunal de Justicia Administrativa en apelación. Pero bueno, pues la bronca ya la tiene. Y además, la institución no le va a pagar el abogado para que se defienda. Ahí te defiende solo, compadre. ¿Sí? Ahí se defiende solo la persona. Ahí, por ejemplo, yo voy a tocar un poquito ese tema, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ahí ese restaurante negó el acceso justamente porque el área donde quería ingresar esa niña era peligroso. Entonces, ahí... Es un restaurante familiar, común y corriente. Es un restaurante donde puede entrar quien sea. Había otros niños, pero sus papás eran de lana y la niña y la otra no. ¿Sí? O sea, una cosa es que te reserves el derecho para no fumadores, para menores de edad, es una cosa. Pero estamos hablando de antros y de otro tipo de negocios. Pero es un restaurante familiar que debe de ser incluyente. Ahora ya no se vale NRDA. Nos reservamos derecho de admisión, tú no te reservas nada. Si aquí quiere entrar un campesino, tú le das el acceso. ¿Por qué? Porque es su derecho. Se llama inclusión. Ahorita miren, yo veo que nos falta un poco más de información en torno al tema. Ahorita mis compañeras van a complementar esta parte y al final te toman sus notas, las dudas que tengan, jurídicas o del tipo que sea, las vemos, ¿les parece? Porque tenemos el tiempo encima y ya nos fuimos como 20
20 minutos más. Entonces, les agradezco, es todo por mi parte, le doy el uso de la voz a mi compañera Dulce. Gracias. Ok. Entonces, podemos hacer los pies y eso. Nada más eso. Ya mañana sí Vamos a comenzar con un video. No sé si se logró escuchar, Cinta. ¿Sí? Y ahorita lo comentamos. Ahí se puede apagar la luz. Apaga una luz. La luz. La de acá. Gracias. Ajá. Así está bien. Οικονομού και εσείς. Ο γιατρός είπε όλες σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Να σας γνωρίσω τον Τζαφάρ. Είναι ο δότης μυαλού των οστομετριών. Ok. ¿Quién me puede ayudar a comentar el video? ¿Qué fue lo que vimos? A ver, ahí atrás. Juzgaron las apariencias. ¿Fue un acto de discriminación o no? Sí. ¿Quién opina que no? ¿Todos opinan que sí? Sí. ¿Por qué? Porque lo discriminaron por su apariencia. Ok, vimos, ya vimos muy ampliamente el tema de derechos humanos. Y bueno, el concepto que nosotros manejamos aquí en el CUEPRED es, bueno, los dos temas que manejamos es discriminación y violencia derivada de la discriminación. Tal cual dice el concepto de discriminación en la ley, consiste en el acto de omisión, de exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción que es motivado por el origen étnico, nacional, de lengua, sexo, edad, género, identidad indígena, racial, discapacidad, condición social, económica, de salud, apariencia física, características genéticas, embarazo, religión, opiniones, preferencias sexuales, expresión de rol de género, estado civil o cualquier otra que anule el reconocimiento del ejercicio de los derechos humanos y la igualdad real de oportunidades entre las personas.
Cuando nosotros cometemos un acto de discriminación, ahorita vamos a ver los pasos y que da origen a una discriminación, es cuando le negamos el derecho o el goce de un derecho humano, cuando se lo impedimos, cuando hay un tipo de restricción. Aquí en este caso del video es el primer paso para hacer un acto de discriminación o para hacer una discriminación, ¿sí? Como tal, suponiendo que en el video estuviera la familia y estuviera este chico que se llama Zafar, que su apariencia es distinta a la de las otras personas, y si él llegó primero, por ejemplo, y el médico sale y lo ve diferente, o a lo mejor le impide que entre al consultorio a tener una cita o un diagnóstico, lo que sea, y pasa primero a la familia y luego pasa a otro y a otro y a otro y a otro, y a él no lo pasa, ahí le estaría impidiendo el goce de un derecho que sería la salud. Ahí sí lo estaría discriminando, porque a lo mejor por su apariencia, a lo mejor porque ve que es de un origen étnico diferente, si fuera a lo mejor una persona de los pueblos originarios y lo ve con su vestimenta tradicional y no la pasa, también lo estarían discriminando. Aquí el caso del video como tal no es un acto de discriminación, pero es el primer paso a la discriminación. Nos vamos a lo de los prejuicios. Ahora, ¿de dónde surge la discriminación? Si nosotros hacemos un prejuicio, tenemos un estereotipo o estigmatizamos a un grupo de personas o a una persona, sin duda va a haber un acto de discriminación. ¿Quién me puede decir qué es un prejuicio? ¿O cuándo solemos hacer prejuicios? Formar una idea previa de una persona. Puede ser de una persona, de una circunstancia, y los prejuicios pueden ser positivos o negativos. Cuando va a haber un caso de discriminación o un acto de discriminación, siempre va a ser negativo, ¿sí? Tenemos la idea de que la persona es de cierto tipo, a lo mejor por su apariencia. A lo mejor vemos en la esquina a una persona con tatuajes, con barba y con cadenas, y ya tenemos la idea de que a lo mejor nos va a hacer algo, ¿no? O a lo mejor ya tuvimos la experiencia con alguna persona que realmente nos hizo una ofensa o nos robó, etcétera, y entonces tendemos a creer que todas las personas de su tipo son iguales. Ahí también ya estaríamos estereotipando. O en el caso de los estigmas, ha habido casos en que hay personas con VIH y en su trabajo las despiden. ¿Por qué? Porque piensan que se va a contagiar al tacto, porque a lo mejor piensan que se les va a contagiar si usan la misma cuchara, si usan el mismo vaso. Entonces todo esto es desconocimiento específicamente del tema. Pero bueno, nos vamos a decir. Siempre va a haber, es el ejemplo, por ejemplo aquí, el médico. Si nosotros vemos al chico de playera roja, tatuado y pelón, y lo vemos aquí en la esquina y está fumando, no nos va a dar confianza. Si nos vamos al estar médica y vemos a este doctor con bata, nos va a dar confianza, ¿no? ¿Por qué? Pues su apariencia. Realmente a lo mejor él, así es su estilo, así le gusta y realmente no tiene nada de malo, pero tendemos a estereotipar y a hacer prejuicios de las personas. Y el estigma, bueno, ya les comentaba, ¿no? Cuando alguien tiene alguna característica, a lo mejor de alguna religión o alguna enfermedad, inclusive algún tatuaje, tendemos a estigmatizarlos. ¿Sí? Tienen todos, les dimos en su carpeta un cuestionario que vamos a tratar de resolverlo juntos. ¿Sí? ¿Alguien le falta folder? Bueno, aquí podemos ver. Ya ahora que vimos el término de discriminación, ¿quién me puede decir si alguna vez ha discriminado? Esta la pueden contestar, no es necesario que no le entreguen, no es necesario que le pongan su nombre ni nada. Es un diagnóstico personal. Entonces, ¿quién me puede decir si alguna vez ya puede identificar que ha discriminado? Puede ser de manera inconsciente o puede ser adrede, ¿no? Inclusive a veces para vengarnos, ya nos han hecho muchas veces a lo mejor algo y nos vengamos. ¿Quién ha discriminado a alguien? Porque todos hemos discriminado. Sí, todos. No necesariamente ahora, puede ser en la escuela, en su casa, etcétera. Bueno, al azar. Dice discriminar que venir es algo que viene
A ver, el chico al que no le di hojas, que le di el folder vacío. Usted discriminó. Que me pueda decir si alguna vez ha discriminado. Seguramente sí, pero de verdad no recuerdo. No puede identificar alguna situación. ¿Quién sí? Que inclusive los haya hecho sentir mal, o a lo mejor no los hizo sentir mal, a lo mejor los hizo sentir bien. ¿Quién? A ver, tu amiga. No recuerdo ninguna. ¿No? ¿Nadie? ¿Aquí hay puros bien portaditos? No. A ver usted, señora, ayúdenos. No, yo creo que no hemos discriminado, que lo borramos de la mente es otra cosa, porque después nos viene el remordimiento cuando entra ningún tipo de conciencia. Y esas las borramos, pero se corriendo. Que sí te queda y que sí te queda la sensación de que hiciste algo incorrecto, yo creo que sí queda. Pero por salud mental, se borra, las bloqueamos. ¿No puede lograr ahorita recordar alguna usted? ¿No? ¿Acá? Yo una muy sencilla, no dejamos jugar. Recuerdo que yo estaba a nivel secundario y no dejábamos jugar a los de primaria por chiquitos. Eso es discriminar, ¿no? Fútbol, estábamos hablando de fútbol. ¿Y había un maltrato? A lo mejor había solamente por la edad. No los dejábamos jugar por pequeños. Pero es discriminar, ¿no? Aquí vimos, bueno, en la diapositiva anterior enlistábamos todos los tipos de discriminación, ¿no? Inclusive la edad es un tipo de discriminación. Yo, en lo particular, cuando veo una gente que está tatuada, podríamos decir el ejemplo, o sea, si está tatuado y así, yo no me siento a un lado, pero no sé si eso es discriminar. Porque no le está negando un derecho, ¿no? Mire, simplemente, o sea, no sé si hiciera la discriminación, o sea, estar junto a él, no me agrada, no me siento, no sé si sea una discriminación. ¿Quién opina que puede ser una discriminación? ¿Sí? ¿Ahí atrás? ¿Por qué? Es por el simple hecho de que sea o se ve diferente, ¿no? O sea, es lo mismo, por ejemplo, si están todos tatuados y tú llegas que no tienes tatuaje y a ti te hacen el feo porque pues es exactamente lo mismo. Por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos, si hay una fila de gente esperando atender en una ventanilla y ves una persona, como el licenciado Marco, ¿no? Viene muy coqueto, con su traje, su corbata, pero después vemos a una persona tatuada, con barba, o vemos una persona, inclusive a lo mejor un indigente, que a todos nos ha tocado ver esas personas que por ciertas circunstancias, las que sean, que la verdad no deberíamos de juzgar, pero a lo mejor a veces no andan muy bien aseados y tienen mal olor, ¿no? Vamos a ser sinceros. Entonces, si ustedes son funcionarios y están esperando o están atendiendo a esas personas y le das prioridad al licenciado Marco, que está en el quinto lugar, y hasta adelante está esa persona tatuada y no la tienes porque no la quieres atender o porque te da cosa, o si está enfermo, viene alguien con cubrebocas y no la quieres atender porque piensas que te va a contagiar de algo, pero es su derecho porque va a pedir un requisito o va a hacer un trámite, etcétera. Eso sí sería discriminación. Poníamos el otro día el ejemplo de un transporte público. Todos hemos hecho uso de un transporte público. Si se sube una persona, supongamos esta misma persona indigente, sucia, con mal olor, mal vestida, etcétera, y le toca sentarse al lado tuyo, híjole, ¿qué haces? Yo les decía, una de dos, o se aguantan o se bajan de la combi, ¿no? Porque realmente a lo mejor si ustedes se hacen a un ladito o se voltean, a lo mejor no es discriminación porque no le están negando el goce de ningún derecho humano, no lo están ofendiendo ni le están haciendo ningún tipo de violencia derivada de la discriminación. La violencia derivada de la discriminación sería, por ejemplo, esta misma persona indigente que le hiciéramos un insulto, ¿no? Ahí mismo en la combi, que le dijéramos, no sé, que hazte para allá, apestas, no sé, o lo empujáramos, o un ejemplo muy claro que podría ser en las escuelas, los niños que usan lentes, las personas que son muy altas, los niños que son muy altos, o los niños o niñas que son muy gorditas y que les hacen algún tipo de ofensa. Entonces ahí el claro ejemplo es el bullying, ¿sí? Empiezan con los insultos y los juzgan únicamente pues por su apariencia, ¿no? O las personas de escasos recursos o que no tienen la misma condición económica uno que otro, en las escuelas luego se suele evidenciar mucho eso. Les empiezan a hacer ofensas derivadas de su condición económica, pero si además hay golpes, desde un empujón, una cachetada, hasta
hasta el mismo empujón que termina en alguna fractura o en algunos casos la muerte que hemos visto, ya es violencia derivada de la discriminación. Entonces, volviendo al ejemplo de la combi, no le estarías negando el goce de ningún derecho, por lo tanto no le estarías discriminando. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser tolerantes, ¿sí? Pues a lo mejor sí huele mal la persona, pero no sabemos por qué, ¿no? A lo mejor con mucho esfuerzo, con todos los 7, 8 pesos, para subirse a la combi, para pagar su transporte, como para que tú todavía vayas a insultarlo, vayas a maltratarlo, inclusive a golpearlo, porque no es igual que tú, ¿sí? Entonces ahí ya habría violencia derivada de la discriminación y obviamente habría discriminación. Pero si simplemente te toca, ves una persona, con el ejemplo que nos platicaba el compañero, ves una persona tatuada y no te quieres sentar al lado de él, te sientas hasta 2 lugares, bueno, ya tu conciencia, no la conciencia de cada quien. Pero sí, no es justo que le niegues el goce de algún derecho. Eso sí sería discriminación. ¿Sí? Ok. Ahora, si ustedes no pueden identificar cuándo han discriminado a alguien más, ¿quién sí se ha sentido discriminado? ¿Quién? A ver, usted. Todos en algún momento hemos sido discriminados y hemos discriminado, es parte de la sociedad mexicana. Que a veces no nos demos cuenta es otra cosa, pero se ha hecho. ¿Tú has podido identificar alguna situación donde te hayan discriminado? Sí, por ejemplo, yo tengo un problema de sentimiento que tengo mucho. Y por bromas o cualquier cosa me dicen, échale el azúcar a los churros. Y es un grado de discriminación. ¿Qué es broma? Que nos llevamos bien, que todo, que no lo siento discriminatorio. Pues no, pero sí es algo de. Ahorita, por ejemplo, el compañero dice, no, pues yo no me siento al lado de que alguien esté tatuado. A lo mejor estás sin darte cuenta al lado de alguien que está tatuado. Y así pues, o sea, sí, muchas veces no nos damos cuenta, sin embargo lo hacemos. De manera consciente o de manera inconsciente, ¿no? ¿Y quién más ha podido identificar alguna situación donde se haya sentido discriminado? Fíjate que hace tiempo, por decirle al disco, ya ves que ponían en la puerta las cadenas. Uno quería entrar y pasaban los vatos y de aquí. La güerita. Digo, ahora ya no será, pero no. Sí. Ahí ya te veo el cadenero. A ver, por ahí atrás, ¿quién ha podido identificar alguna situación donde se haya sentido discriminado? La chica de lentes. A mí una vez en una clase me discriminaron por mexicana, pero fue una gringa. ¿Y cómo te sentiste? ¿O cuál fue tu reacción? Empecé a debatir con ella. ¿Cómo terminó? ¿Ganaste? Ella la discriminó porque no es cierto. ¿Quién más? ¿Quién me puede comentar otra situación donde haya podido identificar plenamente que lo discriminaron? Que inclusive se haya sentido mal. Porque muchas veces nosotros discriminamos y no nos damos cuenta que podemos hacer sentir mal a la otra persona. Dice aquí nuestro compañero, nos platica su ejemplo, pero también los apodos, por ejemplo, puede ser de broma, puede ser que ustedes se lleven muy bien y entre compañeros se digan algún apodo, etcétera. Y así se dice, ¿no? Incluso a lo mejor por los apellidos. Y a lo mejor no les gusta, o a lo mejor sí les gusta, no les causa ninguna molestia, pero un día no están en sus 5 minutos y se pueden molestar o incluso se pueden ofender. ¿Sí? Y no nada más es lo que nosotros nos dicen o nos hacen, sino también lo que nosotros hacemos. Puede ser que siempre le digamos a alguien por su apellido. Por ejemplo, yo soy Quesada, a mí no me gusta que me digan por mi apellido. Soy Quesada, porque tengo nombre, ¿no? Y a lo mejor no tiene nada de malo, pero a mí no me gusta. O a lo mejor alguien me dice y estoy en mis 5 minutos al contrario de buena onda y no digo, ay, pero si estoy en mis 5 minutos de mala onda, ya me enojé, o ya le contesté, o ya lo vi feo, o eso puede originar inclusive que yo se la regrese y entonces ya se hace todo más grande, ¿sí? A ver, la número 6, ¿en qué espacios de convivencia donde ustedes interactúan consideran que se presentan mayores situaciones de discriminación? Yo voy al gimnasio y de repente allí en el gimnasio se hacen situaciones de discriminación. Por ejemplo, si el que va a utilizar el aparato contigo baje de onda, o sea, si le dices, oye, límpiale ahí, ¿no? O limpia tu sudor, o detalles así. ¿Tú has escuchado eso? Sí, y a mí me ha tocado decir. ¿O tú lo has hecho? Sí, yo le digo, ¿También? ¿sabes qué? Límpiale aquí.
Y miren, en un gimnasio obviamente toda la gente suda, ¿no? Es lógico, pero hay formas de pedir las cosas, ¿sí? No le vas a decir al otro como la palabra que le dice, oye, estás bien hediondo, oye, dejaste todo hediondo el aparato, ¿sí? O sea, igual le puedes decir, oye, no seas malo, cuando acabes tu serie, te encargo si limpias el aparato porque lo voy a utilizar yo. Sí, nomás pues que tú cuando entras a un gimnasio o algo, tienes sus normas pues de salud y higiene, entonces tú como persona o como usuario, pues debes de tener en tu conciencia pues de que tienes que llevar una higiene o algo, ¿no? Un aseo personal. Entonces ese tipo de detallitos pues sí te causan... Te molestan, ¿no? Sí. Yo ahí veo por el comentario que hacías hace un rato de las personas que traen cubrebocas. Yo ahí no creo que sea tanto discriminación, sino un poquito de sentido común, porque digo, yo no me quiero enfermar, no quiero que me contagie, yo no estoy discriminando, eres una persona normal, inclusive te saludo, con salud pues me voy a poner en las manos esta antibacterial. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar enfermo de gripa como tú o X razón, ¿no? Creo que ahí sí sería analizar la situación y ver si lo trataste mal porque está enfermo es muy distinto a que trates como que de alejarte un poquito porque tú tienes tus actividades diarias. Como prevención. Es higiene, y lo mismo pasa en el gimnasio, como dice mi compañero Abraham. Si usas, si dejas todo suyo, no pasa nada. Yo creo que no es... No, una cosa también es educación, ¿no? Pero por ejemplo, si estás atendiendo en ventanilla a esta persona con cubrebocas o una persona que huele mal y dices, buenas tardes, ¿no? Si se va a acercar y luego lo te pones, o sea, el hecho de hacer sentir mal a la persona, y si hay otra persona que a lo mejor también está enferma pero no trae cubrebocas, o sea, tú no sabes si la otra persona que no trae cubrebocas también está enferma. El hecho que, sí, que se lo ofrece, a lo mejor estarías no cometiendo un acto de discriminación porque tú no lo vas a atender, pero sí de todas formas no estarías portándote bien. Un ejemplo muy claro y que me pasó justamente ayer, estaba yo con mi mamá y mis hermanas en Zara y había una señora que tosía así, pero o sea, no se tapaba la boca y era una tos espantosa, o sea, que parecía que se le iban a salir los bronquios o yo no sé. Y yo volteé y yo dije, ay no. Y yo, la verdad, yo sí hice gesto. Lo que hice fue alejarme, ¿no? O sea, me dije, ay señora, no sea cochina, tápesela, nada. Pero también la señora, y es el ejemplo que tú mismo pones, o cualquiera de nosotros. Pero lo pensaste. Sí, o sea, yo también dije, ay señora, ¿por qué viene? Y yo sí lo pensé, sinceramente. ¿Por qué viene a un lugar público si no trae ni siquiera un cubrebocas? No, pues va a ser aquí el contagiadero. Y hice yo el comentario, y yo acabo de salir de la gripa, que me va a volver a contagiar. Pero son, inclusive nosotros, no por el hecho que nosotros vengamos a darles esta plática, quiere decir que no lo hagamos o que no cometamos actos de discriminación de manera inconsciente, ¿no? Al final de cuentas es un chip que todos debemos de tratar de cambiar poco a poco, ¿no? Y es poco a poco, no es como que ya entré yo a trabajar aquí, ya nunca discrimino y ya nunca, no, o sea, es poco a poco, es una cultura que ya tenemos arraigada desde hace mucho tiempo y cuesta trabajo, ¿no? Entonces, precisamente por eso, además de nosotros traer esas pláticas aquí a ustedes, nosotros también estamos yendo mucho con los niños en escuelas primarias y secundarias, inclusive con los maestros y con sus papás. ¿Para qué? Para que los niños van creciendo y ya crezcan con esta cultura, ¿no? Y que cuando lleguen a su casa, los papás también estén tratando de cambiarse ese chip, porque nada sirve que lleguemos a la escuela con una nueva idea y llegan a su casa y los papás traen el mismo chip de hace 15, 20 años y entonces ahí chocan, ¿no? Chocan las ideas nuevas con las ideas viejas. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Intentar cambiar y ser tolerantes, como te decía. Yo con esta persona dije, bueno, pero también nada le cuesta ponerse un cubreboca, ¿no? A lo mejor ella así tose, muy fuerte. Pero nada le cuesta ponerse un cubrebocas y evitar, ¿no? A lo mejor que la vean feo o que inclusive contagie a su misma familia, etc. Bueno, la 9. ¿Creen que existe alguna razón que justifique las actitudes o tratos discriminatorios hacia ciertas personas o grupos? Sí, por ignorancia. Yo quiero poner un ejemplo de esto. Es muy común que veamos en los centros comerciales que automovilistas estacionan en los espacios reservados para personas con cierta discapacidad. En algún momento yo me lastimé un pie y tuve que usar silla de ruedas y muletas. Y me tocó ver cómo no hay respeto, no sé, yo creo que es por ignorancia, a ese tipo de espacios, a las rampas, a los estacionamientos. Y yo confieso que lo he hecho, y lo he hecho porque digo, no me voy a tardar, solo voy al cajero. Entonces creo que el hecho de estacionarme un ratito no va a afectar a los demás.
Pero cuando anduve en muletas, pues sí me di cuenta que en cualquier momento puede alguien necesitar la rampa o el espacio, y nosotros, creyendo que no se va a ocupar, no utilizamos ese espacio. Pero entonces, ¿tú crees que sí se justifica? No, no creo que se justifique. ¿Crees Creo que que no? la razón es la ignorancia. Oja. ¿Quién cree que sí se puede justificar? ¿Nadie? Ok. Y la número 10, ¿cuál es el tipo de discriminación que más conocen o que ustedes más han recibido o que han hecho, aunque sea sin querer? ¿Por estereotipo, por estigma o por prejuicio? Estereotipos. ¿Por qué? Porque va una figura, un dibujo que se hace y que nos causa cierto temor. Ya sea, apariencia, o sea, casi es el estereotipo lo que nos hace sentir un alejamiento por una imagen que tenemos que concebir. Así es. Entonces, estos tres, estereotipo, estigma y prejuicio, siempre van a dar como resultado la discriminación. ¿Sí? ¿Y qué sigue de la discriminación? La violencia derivada de la discriminación, que es lo que también tenemos que evitar todos. ¿Alguien tiene alguna duda sobre estos dos conceptos específicamente? ¿No? A ver, ¿sí? ¿Así? Ahora nosotros en el Consejo hemos diseñado algunas acciones que nosotros consideramos que son eficaces contra la violencia y también contra la discriminación, que es realmente algo muy sencillo, que inclusive hasta en la escuela se los dicen, bueno, los que tienen hijos, a sus hijos. Y la primera es ayudar y apoyar a las personas que son víctimas de violencia, promover la conciliación y la disculpa. Ya lo comentaba el licenciado Marco, inclusive en el procedimiento de la queja y la denuncia, el primer paso es el lograr o tratar que las dos personas que están involucradas, o tres, o el grupo de personas, se concilien, ¿sí? Reconocer que la persona que discriminó, reconozca que discriminó, para evitar que se haga más grande. Entonces, promover la conciliación, facultar y concientizar a quienes presencien los hechos para que denuncien, apoyen las víctimas y se desaliente la violencia. Reconocer y valorar la presión de las personas que se ayudan entre sí para poner fin a la violencia, y es igual importante garantizar que quienes denuncian los hechos no sufran ninguna represalia. Eso es importante porque no denunciamos, inclusive no nada más esto, sino inclusive a lo mejor delitos más grandes, porque nos da miedo, ¿no? O el mismo ejemplo de las escuelas. Cuando hay bullying, los niños no acusan a su compañero con la maestra, o si vio que le robó algo a otro compañero, no lo acusan. ¿Por qué? Porque creen que se van a desquitar con él. Entonces nosotros tenemos de llevar a cabo esta conciencia, de motivar a las personas para que no se repitan este ciclo. Aplicar sanciones sistemáticamente en los casos de agresión verbal y física. Las sanciones eficaces presentan las siguientes características. Son reducidas de modo que se pueden utilizar constantemente, y obviamente su gravedad aumenta si se repiten las agresiones. Son previsibles e inmediatas y se van a aplicar a todos por igual. Las sanciones pueden ser de tipo económico, suspensiones, y en el caso de los funcionarios, pues la rescisión de su contrato. Y finalmente, pues adoptar un compromiso por parte de todo el personal para que no se quede solo aquí en una plática de 2-3 horas y lleguen a su espacio de trabajo y otra vez a lo mejor con los apodos. Como yo les digo, no es algo de un día para otro, es algo que lleva tiempo, pero la idea es que no se quede nada más aquí, sino que inclusive lo lleven a sus casas, con sus familias, los que van a centros deportivos, con sus amigos, la iglesia, etc. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo muy claro? Ok. Le voy a dar paso a mi compañera Katy. Ella les va a profundizar en el tema de la atención al público y en el tema de la sensibilización. Gracias. Gracias. Una cosa nada más. ¿Alguien faltó de anotarse en la lista de asistencia? ¿No? No es otra. La circulamos por aquí. ¿Sí? Voy a pasar una sola hoja y si me haces el favor de... Sí. Bueno. Está en otra... Sí. Bueno, ya una vez entendido más o menos qué es discriminación y violencia, que efectivamente son términos en los que hemos escuchado, estamos familiarizados, pero no sabemos exactamente en qué momento y por qué cometemos un acto de discriminación. Y ahora que ya existe el Consejo y que hay una ley
tiene la normativa, inclusive hay un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. El Consejo Estatal es parte de esta red de espacios que lo que intentan es generar una cultura de la no violencia y la no discriminación. ¿Y con qué fin? Bueno, ya toda esta agenda que se basa en política pública centrada en los derechos humanos es algo que se está aplicando no nada más en México, sino que se está aplicando a nivel internacional, y hay países donde no se ocupa ni siquiera tener ni una comisión de derechos humanos, ni mucho menos un consejo que tenga que sancionar. Hay países donde no hay ni cárceles. Entonces, ¿a qué va todo esto? A que es necesario generar todas las estrategias que sean necesarias, que vayan más bien en el sentido de la prevención y de una cultura de respeto. Entonces, cuando hablaba mi compañera de por qué no se tapa la boca esta persona, es que hay que ser consciente de lo que hacemos y cómo afectamos a los demás. Todos somos iguales, todos estamos aquí en planeta Tierra y sufrimos de las mismas situaciones, ¿no? Entonces, la nueva estrategia de política pública es que se centra todo lo que se hace, y principalmente a nivel estatal, en las personas. Las cosas que se hacen, los servicios que se otorgan, en el primer plano van a ser las personas. Ahorita nos comentaba aquí una de las asistentes que uno toma conciencia de lo que hace cuando le pasa. Entonces yo no me doy cuenta que estoy transgrediendo, que no estoy respetando el espacio destinado a las personas con discapacidad hasta que no me veo en la necesidad o no lo requiero yo mismo. Entonces lo que se pretende es que no lleguemos a ese punto, sino que lo hagamos de verdad con conciencia desde antes, de no requerir tener que llegar a un tipo de sanción o tener que recordarle, como el otro día en la escuela de mis hijos, a una señora que por favor libere el espacio porque no se puede bajar la persona de silla de ruedas. Una señora ya grande, ¿no? Y dice, sí, pero yo también soy de la tercera edad. Sí, señora, pero usted sí se puede mover. Es que estoy esperando a mis nietos, sí, pero espero la adelantito porque no puede bajar la persona en silla de ruedas. El grupo social tradicionalmente más discriminado han sido las personas con discapacidad desde tiempo ya, ¿no? Se ha ido regularizando, ha ido cambiando, ha ido evolucionando, si se le puede llamar así, todo ese tipo de reglamentaciones para generar una cultura de inclusión, una cultura que permita que todos podamos gozar, que todos podamos convivir en la sociedad, sin que se pongan etiquetas a las distintas personas, que porque está muy gordo, está muy flaco, está moreno, ese tipo de etiquetas y ese tipo de maneras de ver o de concebir a los otros es lo que va generando jerarquías. Entonces yo considero que mi estilo de vida o mi modo de vida es mejor que el del otro. Entonces ya estoy poniendo niveles. Y desde el momento en que estoy poniendo niveles, estoy ya generando una discriminación. Entonces no es mejor mi modo de vida, es diferente. Me gusta, no me gusta, puede ser mi amigo, no puede ser mi amigo, simple y sencillamente es diferente, lo respeto. Y esto es muy importante porque, como lo vimos en el video, los niños van a reproducir lo que ven que hacen los papás. La niña del video ni siquiera realmente le causaba malestar o nada, al contrario, parecía que le daba curiosidad, ¿no? Pero la actitud de los padres de alejarla a una persona que no sabe ni qué, es lo que va generando ese tipo de prejuicios, va estigmatizando a las personas. Entonces ya todos los árabes son terroristas, todos los árabes son retrógradas las mujeres, todos los mexicanos, como dice Trump, son violadores. Entonces se va estigmatizando a las sociedades y eso va generando que tú nazcas ya con una etiqueta, pues porque ya eres mexicano y ya eres violador y ya eres no sé qué, o ya eres árabe y ya eres un terrorista. Entonces se van haciendo ese tipo de etiquetas ya desde el nacimiento. Eso es a lo que llamamos un estigma, una etiqueta negativa. Es muy peligroso
cuando llega a radicalizarse. Tenemos varios ejemplos a lo largo de la historia, la radicalización de ese tipo de neonacionalismos, neonazismos, o sea, llega a extremos y puede llegar a inclusive a querer extinguir una raza, un grupo étnico, un grupo de personas. Hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad de ese tipo. Entonces, sí vivimos en una sociedad violenta, sí vivimos en una sociedad sexista, sí vivimos en una sociedad que discrimina a las mujeres, sí, o sea, sí tenemos machista. Entonces, hay que empezar por identificar que tenemos eso en nuestra sociedad y cómo lo vamos trabajando en conjunto para que tengamos una cultura de paz, de inclusión, de respeto al otro. O sea, no, yo respeto y quiero que me respetes. Entonces, eso es parte de toda esta cultura de inclusión, ¿no? No tanto qué mecanismos vamos a crear para sancionar, sino cómo vamos a prevenir no incurrir en ese tipo de actos que pueden irse haciendo cada vez, recrudecerse y generar violencia, que es lo que vemos muchas veces. Hay problemas graves en las escuelas secundarias con los jóvenes sobre este tipo de acoso. Y el acoso, ese acoso, ese bullying, gran parte se genera en la casa. Entonces sí hay una corresponsabilidad de toda la sociedad en el sentido de ir disminuyendo, como dice Dulce, es un trabajo que se tiene que ir haciendo paulatinamente, pero que es muy importante concientizarlo desde como autoevaluarnos todo el tiempo. A ver, yo, ¿qué dije? ¿Qué acabo de decir? Lo dije de broma, lo dije tal vez de manera inconsciente, pero hizo sentir mal a la otra persona. Sin querer ya le dije quién sabe cuántas cosas a mi hijo porque estoy estresada, porque lo hice sentir mal. Entonces eso tiene repercusiones y va generando como una bola de nieve de cada vez más agresión, más violencia, y vamos normalizando ya la discriminación y la violencia. Ya es normal agredir al otro, ya es normal hacerlo sentir mal, ya es normal resaltar sus defectos y lo mal que se ve, y que en vez de resaltar sus cualidades. Ya hemos normalizado eso en nuestra vida cotidiana y no es normal. Entonces la idea de la sensibilización y de ir cambiando nuestro chip es eso, empezar a darnos cuenta de qué momento estamos agrediendo, estamos haciendo sentir mal, porque es un ida y vuelta. Lo hacemos así, sentir mal, evidentemente esa persona en algún momento va a querer hacernos sentir mal a nosotras y así da. O evidentemente en vez de ayudarme, de apoyarme en un momento que yo lo necesito, pues ya lo va a hacer con bastante reticencia, o no, de plano no lo va a hacer. Entonces el sentido tiene que ser opuesto. ¿Cómo te apoyo? ¿Cómo me apoyas? No tiene que ser mi amigo la persona a la que le estoy dando un servicio, porque no es una persona a la que simplemente le tengo que dar un servicio porque soy un funcionario público. Y este es el tema en que vamos a empezar aquí, que dice la atención pública sin discriminación y violencia, y se refiere a que las instituciones y organismos públicos son responsables de promover una cultura sin discriminación y violencia. En particular, las instancias que prestan servicios a la sociedad deben de tener el trato cotidiano como misión acatar y promover los principios de igualdad y equidad, que aquí ya se sabe que van de la mano y son recíprocos. Las personas en el centro de la sociedad, inclusive ahorita en el Consejo se está echando a andar un programa que es para hacer una sensibilización con respecto a la movilidad segura y autónoma de personas con discapacidad, pero no nada más personas con discapacidad. ¿A qué se refiere eso? Que cuando vas en el tránsito, tú puedas circular de manera libre y autónoma, aunque vayas en una silla de ruedas, si vas con muletas, si vas con un bastón, si yo llevo una carriola y voy con mis niños, si estoy embarazada, o sea, si soy de la tercera edad, que todas las personas, o sea, que la ciudad gire en torno a las personas y se respete, que puedan moverse y no que gire en torno a los automóviles y que tenga yo que estar toreando el automóvil y el niño acá que no se puede pasar. O sea, ya la idea es que se va transformando la política pública de manera transversal a todos los niveles, de que todo va dirigido a que sea hacia las personas.
y no que si el reglamento dice esto y aquí dice en el reglamento que hay que hacerlo así. Sí, pero el reglamento está hecho para darle un servicio a una persona. Entonces sí hay que como ir ampliando ese panorama y darse cuenta de que es más amplio, que es más sistémico y que la consigna es hacer servicios que van donde la persona es el centro de la atención, en todo nivel. Entonces, bueno, las personas en el centro de la sociedad, en torno a ellas deben de girar todas las actividades con el fin de eliminar vacíos tendientes a la deshumanización y la descomposición social. Estamos en una crisis humanitaria, eso es definitivo. ¿Cómo vamos a ir cambiando? ¿Cómo vamos a contribuir con ese cambio? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la discriminación en la atención al público? Bueno, lo primero es lo que estamos haciendo ahorita, generar una cultura, concientizar, interiorizar todos estos actos de los que estamos hablando y definitivamente esto sí en nuestra ley a nivel estatal la discriminación trae consecuencias, tanto para quien la comete como para quien la sufre. De ahí la importancia de sensibilizar y difundir la información sobre el impacto que esto produce. Ya hablamos de los prejuicios, ya hablamos de los estereotipos, que son ideas erróneas o poco informadas sobre los distintos grupos de personas que componen la sociedad. Por añadidura se van creando categorías de personas donde se considera que existen grupos sociales mejores. Esto estructuralmente, cuando lo vemos en el tiempo, ya hay grupos sociales que se han quedado rezagados, se han ido quedando rezagados, y es más difícil que accedan a ciertos derechos, ya están muy, ¿cómo se dice? Ya se sabe exactamente cuáles son los grupos que se han ido quedando rezagados, como les acabo de mencionar, las personas con discapacidad, que apenas empieza a regular que puedan tener acceso a los distintos lugares e inclusive que se incluyan a los niños, ya, de cualquier, aunque sean sordos, aunque no puedan ver, en las escuelas normales. Ya todo eso se ha ido transformando y ya se va reglamentando de distinta manera, cosa que antes no sucedía. La diversidad, como lo vimos en el video, es vista como una amenaza. Entonces, como es diferente a mí, como tiene un estilo que no es como el que yo estoy acostumbrado a ver, entonces lo excluyo, fuera. Esa es parte va exactamente en contra de el servicio, la política de Estado. En el centro debe de estar los derechos, el respeto a los derechos humanos y a las personas. La que sigue, por favor. No existen grupos sociales superiores a otros ni estilo de vida mejores. La diversidad nos enriquece. En México tenemos una gran diversidad, no nada más de personas, sino biodiversidad. Cada estado tiene sus propias características culturales, gastronómicas, de medio ambiente, y todo eso es una riqueza, ¿no? En vez de verse como algo malo, debe de verse como una riqueza. Es necesario reconocer que las personas pueden tener creencias, estilos de vida con los que no necesariamente concordamos, pero son tan válidos y legítimos como los nuestros. Aquí tenemos un grupo de jóvenes, todos tienen las mismas aspiraciones, todos tienen las mismas inquietudes, pueden estar vestidos diferente, pertenecer a distinto grupo étnico, ser de diferentes países, pero son iguales. La que sigue, por favor. Los servidores públicos tienen la obligación de brindar a la gente un trato libre de discriminación. Asimismo, se trata de derechos de los que gozan las personas, que es lo que vimos en la ley, que está estipulado en la ley. No brindar el servicio equivaldría a anular un derecho. Bueno, esto tiene que ver con la igualdad y la equidad. Son principios que constituyen los fundamentos de la dignidad humana, y en torno a estos giran y emanan los derechos humanos, que es lo que se planteó desde un inicio en la plática. Se trata de dos conceptos recíprocos, es decir, que se requieren el uno al otro y que ambos ocurren en la vida de las personas y la sociedad. Cuando utilizamos el término de igualdad, no lo hacemos en sentido normativo, lo hacemos en sentido normativo y no descriptivo. Aquí sí, por favor. Ese es el ejemplo, ese ejemplo circula mucho por todos lados, pero es muy revelador porque vemos que es igualdad, es decir, las tres personas tienen el mismo banco, pero no acceden, no logran ver.
En cambio, equidad se refiere en particular el Estado, que es su labor, es cómo generar las condiciones de equidad que permita que todos tengan acceso a los mismos derechos. Entonces, cuando decimos que dos personas son iguales ante la ley, lo que en realidad queremos decir es que la ley debería tratarlos como iguales, porque de otra manera esta ley estaría violando tal o cual artículo de la Constitución, como nivelar el terreno de juego para que todas las personas gocen de las mismas oportunidades. Esta idea es algo que se maneja ya a nivel internacional, en un consenso internacional de países, donde la consigna es que nadie se quede atrás, porque el hecho de que grupos sociales se queden atrás genera todo represalias, violencia, que es lo que estamos viviendo, y no nada más en México, en todas partes. La que sigue. Bueno, el Estado y las personas que trabajan para él deben de garantizar que todas las personas gocen de los mismos derechos, lograr el punto donde igualdad, justicia y equidad se conectan. Aquí tenemos también otra imagen que nos dice, bueno, no están en las mismas condiciones para subir la escalera. El hombre va en una escalera eléctrica, los dos van a subir, y la mujer pues trae bolsa, hijo, y tiene que subir la escalera. Entonces no tienen las mismas condiciones. Evidentemente a la chica pues le va a costar más trabajo, ¿no? El doble de tiempo tal vez. Entonces la visión del Estado, que realmente para eso es creado, es cómo generar las condiciones que permitan que todos puedan acceder, ¿no? Entonces la equidad es un principio de justicia, no se puede tratar iguales a personas que son diferentes. La que sigue. ¿Esto de dónde proviene? Bueno, esto es un enfoque que se empezó a manejar con todas las reivindicaciones de las mujeres, que es este enfoque de interseccionalidad, que ya está en boga en todas partes, y es la obligación del Estado, dice que es la obligación del Estado remover obstáculos que impiden el logro de la igualdad de goce de derechos. Y esto significa que en el trabajo cotidiano es importante que existan protocolos para atender a una población diversa. En el caso nuestro, que somos servidores públicos, debemos de identificar qué tipo de población estamos atendiendo y saber que tenemos frente a nosotros personas diferentes. Si se aplican tratos, reglamentos o requisitos discriminatorios, se ve comprometida la garantía de los derechos de las personas. La inclusión es un concepto importante en el diseño de acciones encaminadas a reducir la discriminación en la atención pública. Estas metodologías, que es lo que les acabo de mencionar, de interseccionalidad, bueno, lo que plantea es que hay distintos círculos a los que todos tenemos identidades múltiples, todos tenemos distintas pertenencias y pertenecemos a más de una comunidad, y se pueden experimentar opresiones o privilegios de manera simultánea. Por ejemplo, una mujer puede ser una médica respetada, pero sufrir violencia doméstica en su casa. Puede haber una mujer que realiza trabajo doméstico sin estudios y de origen indígena. En este caso estamos hablando de una persona que tiene una discriminación por género, tiene una discriminación por su procedencia étnica. Tenemos dos capas que se intersectan, y si además es de la tercera edad, pues ya tenemos tres capas que se intersectan. Entonces hay que identificar qué tipo, las personas, cómo se ubican, cómo va teniendo rezagos de distinto tipo, y cómo nosotros vamos a apoyarles para que accedan a los servicios o a los derechos que tienen. Bueno, la que sigue, por favor. Sí. Gracias. Bueno, las instancias que prestan servicios y atención al público deben ser los garantes de la igualdad, la equidad, la justicia, con el fin de proteger a la población, mucho más los que prestamos un servicio en nombre del Estado. No podemos ser nosotros los violadores de derechos humanos. Entonces, disminuir la vulnerabilidad de los individuos, por ejemplo, las enfermedades, el cambio climático, los desastres naturales, los abusos de poder o los actos de discriminación, entre muchos otros. Las instituciones, leyes y normas ofrecen seguridad, la cual tiene que proporcionar a todos, no solo a ciertos grupos de personas, y excluir a otros. La que sigue, por favor. Bueno,
Ya habíamos hablado que las personas con discapacidad son las que enfrentan un riesgo mayor, pero hay otras poblaciones ya identificadas, que son estos grupos que ya se conocen, que siguen y están en riesgo de discriminación, que son los jóvenes, los de la diversidad sexual, que era un poco lo que se comentaba al inicio también, las distintas religiones. Hay mucha discriminación cuando uno pertenece a una religión a otra. No puedes asistir al templo del otro, o no te juntes con ese niño, mijito, porque no es de la misma religión que la mía. Las personas que sufren alguna discapacidad, los de la tercera edad, las personas que trabajan en las casas, las empleadas domésticas, son grupos particularmente en riesgo de ser discriminados. Los que tienen VIH, los niños y niñas, hay mucha vulneración a los derechos de los niños y las niñas, los de afrodescendientes, los de distinto origen étnico, los migrantes y las mujeres. La forma en que empezamos es la forma en que actuamos, volviendo al enfoque de interseccionalidad. Permite que las instituciones desarrollen estrategias diferenciadas y por lo tanto equitativas para atender al público y evitar caer en errores comunes en las políticas públicas en donde se asume que un grupo tiene las mismas condiciones de vida y la misma situación de riesgo, lo cual es falso, que es lo que acabamos de mencionar. Este conocimiento es muy importante para saber en qué situación es necesario hacer adecuaciones al trato que otorgamos a las personas. Y bueno, esto es, ya lo comentábamos, es cómo garantizar el derecho, siempre atendiendo y considerando que tenemos un público diverso. Bueno, hay algunos cuestionarios que se hacen a nivel de instituciones públicas donde se hace como un autodiagnóstico para identificar un poco qué tipo de, si están ocurriendo actos de discriminación en la prestación de servicios. Como se mencionó en un inicio, es muy poco tiempo para hacer todo un taller, una plática, desahogar todas las dudas. Sin embargo, pues la idea es que quede los principios, que quede la semillita, que intentemos ir autorreconociendo, autoevaluándonos y empezar por casos, empezar por nosotros, por lo que hacemos nosotros en nuestras casas y en el trato que ofrecemos. No sé si hay alguna duda, algún comentario. ¿Todo quedó muy claro? Se les distribuyó un test, si nos hacen favor de ese sí de llenarlo y entregárnoslo. Entonces, pues es todo. Muchas gracias por su atención y cualquier duda, ahí vienen nuestros datos, se pueden acercar con toda confianza. Gracias.